Bien, buenas noches. El grupo está integrado por la compañera Yulisa Saona y quien les habla, Marco Alejandro. El tema que vamos a hablar es de teoría sociológica, teoría de sistemas y la... Antes de empezar a explicar los conceptos de la teoría, vamos a contextualizar el ejemplo que vamos a usar, software que más adelante presentará. Los casos y El Salvador, por Colombia en 90. Durante ese periodo atravesó una etapa de violencia causada básicamente de la droga en los elevados índices de desempleo y un aumento de... Este terreno propició grupos narcóticos desplegaran una serie de en el que tenían el asesinato, el secuestro, las masacres y las bombas como las principales modalidades de estos grupos, en contra de no solo la población civil, sino también las autoridades estatales. Entonces, en primera instancia podríamos decir que estos grupos que vienen de la población rivalizan con el sistema político. Entonces, podríamos decir que esta es una primera relación del concepto sistema, en este caso, en el caso colombiano. Seguidamente tenemos la Guerra Civil del Salvador. Esta se aconteció entre 1979 y principios de 1990. Esta guerra civil como causa principal la desigualdad que se fue agudizando a partir de un aumento de la riqueza del 10% de la población, que empezó a adquirir el 80% de los recursos del territorio salvadoreño. Entonces, esto incitó a que varios grupos subversivos se conformaran en la sociedad salvadoreña. De esta forma, reclamar a partir de manifestaciones, secuestros y atentados contra diferentes partes de este país para reclamar las injusticias gubernamentales de aquella época. Entonces, en este segundo caso, en este segundo ejemplo de El Salvador, vemos nuevamente una confrontación entre un grupo nacido en la población contra el sistema, en este caso, político. A continuación, mi compañera Lisa Saona. En teoría social, dentro de los sistemas sociales, en particular temas sociales, sí, todas las comunicaciones. No habría comunicación social fuera de la sociedad, es lo que digo. Solo la sociedad comunica y los individuos son considerados como sistemas psíquicos y sus cuerpos como sistemas orgánicos que se encuentran en el entorno de la sociedad. El sistema social es un todo complejo que involucra a individuos y grupos sociales, mismo instituciones sociales, y se realiza en estos elementos. La teoría de Luhmann gira en torno al concepto de comunicación, y para el autor los sistemas sociales emergen. Asimismo, el autor considera que la comunicación era la unidad básica de observación para poder evaluar el funcionamiento de los sistemas sociales. Esto a través de las continuas combinaciones de comunicaciones que se desarrollaban en un sistema. Siguiente diapositiva. La teoría interaccionista, tenemos que esta determina las formas de comportamiento, en la que las relaciones sociales entre individuos y estos dan como resultado, como bien dice la teoría, una interacción
en la sociedad. A diferencia de la sociedad, los sistemas de interacción presentan límites más claramente reconocibles, teniendo así un ratito, compañeros, un segundo que no sé qué pasó aquí, que el internet. Bien, ahora se va a proceder a explicar el ejemplo en el software Gapminder. Bien, en este semiplano observamos dos variables. En el eje de las abscisas tenemos la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes. En el eje de las ordenadas tenemos la media de edad de los países que se visualizan en pantalla. En el caso de los círculos verdes, son países del continente americano y los países europeos estarán representados por círculos. Eso vamos a tomar en cuenta en primera instancia. Como observamos, ya corriendo el modelo, existe una tendencia marcada en la que los países europeos se ubican con una media de edad más alta, a diferencia de los países latinoamericanos, que suelen presentar una baja cantidad con respecto a la media de edad, como el caso de México, con una media de edad de 16 años, o el caso de Nicaragua, con una edad media similar, o incluso Colombia, con una edad media de 17 años. A diferencia de países como Italia, con una edad media de 33 años, o Suecia, con una edad media de 35 años. Todos aquellos en el año 1975. Probablemente los países con una edad media más elevada presentan una tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes más baja, que es lo que se puede visualizar en pantalla. Por el contrario, los países con una edad media más baja tenderán o tenderían a presentar tasas de asesinatos por cada 100.000 habitantes más altas, como se puede observar en pantalla. Ahora, bien, probablemente la causa esté en que aquellos países con una edad media más baja o más joven sean más propensos a ser anexados o acosados por grupos criminales con el fin de cometer actos de esta índole. Otra esfera explicativa radicaría, radicaría en el contexto histórico presentado. Como vimos anteriormente, el caso de Colombia y El Salvador presentaban durante esa época, durante los años 80 y 90, elevadas tasas de criminalidad y asesinatos específicamente. Tenemos que en el año 82, el cual es un año que se encuentra dentro del periodo de la Guerra Civil salvadoreña, presentó con una edad media de 18 años una tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes de 67. El otro caso en mención fue Colombia, que en el año 1992, presentó la tasa de asesinatos más alta de este gráfico, con una edad media de 22 años, presentó 88 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Bien, pero no vamos a ahondar en esos dos hechos históricos más allá de lo ya mencionado. Lo que precisamos analizar es las teorías ya explicadas por la compañera Yulisa. En este caso, iniciando con la teoría de sistemas, encontramos a la sinergia representada en las instituciones políticas de estos dos países, tanto de Colombia y El Salvador. La Fiscalía, la Policía Nacional, las Cortes de Justicia, entre otras, todas estas instituciones, bien, todas estas instituciones
están allí para establecer un orden normativo dentro de la relación sistema-entorno. Estas instituciones están operadas por actores, ya sean jueces, fiscales, abogados, policías, entre otros miembros del orden público, para marcar interfaces de comunicación entre la sociedad civil y los reglamentos de estas instituciones. Sin embargo, estos actores de estas instituciones llegan a ser acosados y incluso amenazados por grupos delictivos para que trastoquen el poder en favor de ellos. Y aquí es cuando nace la corrupción. Y, por consiguiente, entra la teoría interaccionista. Bien, entonces, siguiendo esta línea interaccionista, la población se ve inmersa en un estado de entropía, en el que se encuentran inmersos en una dicotomía, en la cual tienen dos opciones básicamente dentro de este nuevo orden establecido: pertenecer a estos grupos guerrilleros, violentos o vandálicos, o protestar y posiblemente, muy probablemente, ser asesinados, torturados o incluso desaparecidos. De esta forma encontramos la negentropía aplicada por la población de estos dos países ante este nuevo orden establecido, como se ha indicado. Dentro de esta estructura quebrantada por esta nueva complejidad que atenta contra su vida, no tienen más opción que acoplarse a este nuevo sistema, darle ese nuevo cambio al orden normativo establecido. Bien, una vez explicado el software por mi compañero, tenemos para finalizar la conclusión. La teoría de los sistemas sociales propone conceptos más flexibles y con mayor poder explicativo para dar cuenta de los fenómenos sociales. Entre ellos, y como se visualizó en el ejemplo, se crearon puentes entre el sistema y los actores, donde buscamos trascender ese abordaje dualista proponiendo una imagen de orden social que resulta compatible con el conflicto, que tiene a aparecer como algo que escapa al control de las estructuras, logrando así entablar la propuesta de Luhmann, donde existe una conceptualización del orden social que se muestra sensible a aquellos fenómenos que desafían a las lógicas institucionales establecidas. Finalmente, podría decir que el modelo sistemático busca a través de un bucle los cambios para el sistema, buscando expresar niveles altos de acuerdo al óptimo funcionamiento de las relaciones sistema-entorno. El concepto de sistema utilizado por Luhmann solo puede entenderse en relación con un entorno, ya que ambos se constituyen, logrando de esa forma determinar que la sociedad es un sistema complejo que produce la distinción entre sistema y entorno para formar de esa forma subsistemas internos. Muchas gracias.